V6 con 258 caballos, la más indomable de las Amarok. AgroTV, toda la tecnología agropecuaria en acción, mostrando las experiencias más exitosas y rentables de los productores de punta, promoviendo el aumento de la producción en forma sustentable, respaldando el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales. Somos REM, la red de manejo de plagas de APRESID. Nos encargamos de reunir a productores, expertos y empresas para generar información y promover el manejo integrado de malezas, insectos y enfermedades. También difundimos la actualidad del manejo de plagas a través de diferentes herramientas como jornadas técnicas, alertas de resistencias, notas y también el mapeo de tanto malezas, insectos o enfermedades. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Juan Marsigliani. Soy el director del programa REM. Esta es una charla del programa. Esta charla empezó, va a ser una charla que va a tener una modalidad presencial, que vamos a charlar ahora con Eduardo Leguizamón, y una segunda etapa que vamos a hablar con José María Montul, que está en España, y va a ser de forma virtual. Igualmente está en vivo, así que podemos hacer las preguntas. Y esto arrancó con un programa que nos va a presentar José Luis después, de dosis y respuesta, que nos pareció muy interesante, que está desarrollando en Europa y que vemos con alguna posibilidad de poder implementar acá, y un poco lo que queríamos discutir. Y para eso también, una vez que empezamos a ver esa herramienta de decisión, vimos que era muy importante tener el modelo de emergencia de malezas como para ajustar mejor la decisión de manejo de herbicidas. Y por eso que surgió un poco esto, y el primer orador va a ser Eduardo Leguizamón, que va a hablar más que nada de los temas de modelo de emergencia de malezas. Eduardo es egresado como ingeniero agrónomo en 1972 en la Universidad Nacional de Cuyo. Obtuvo un posgrado un doctoral en la Universidad Nacional de Rosario. Fue investigador de la sección de malezas y jefe de departamento de agronomía del INTA Oliveros. Fue profesor titular ordinario y dedicación exclusiva de la Universidad Nacional de Rosario. Ha publicado más de 40 artículos científicos en revistas nacionales e internacionales y ha realizado más de 70 presentaciones en congresos y reuniones científicas. Así que voy a dar paso a Eduardo, que arranque inicialmente, y después a José Luis. Gracias. Gracias. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha? Buenas tardes. Agradezco a Juan Marsigliani y la APRESID por darme esta oportunidad para transmitir a ustedes brevemente, en lo posible, en relación a un tema que he estudiado varios años, que tiene que ver con la dinámica de emergencias de malezas en el campo, que es un elemento central para la toma de decisiones de herbicidas preemergentes o postemergentes, que lamentablemente todavía no está disponible para el nivel de aplicación. Luego de esta conversación vamos a tenerla más fácil. Esto se engancha de alguna forma con el programa que están haciendo los daneses, que empezaron en el año 80 o 85 para reducir la aplicación de herbicidas en un ambiente que sobre todo querían que cuidar el agua. El agua en Dinamarca y en Suecia es un elemento vital, como en todos lados, pero... ¿Se escucha bien mejor ahora? Gracias. Les decía que los daneses desde el año 90-95 están realizando las curvas dosis y respuesta, que acá las conocemos solamente para las malezas resistentes y no resistentes, para comparar biotipos. Bueno, esa misma curva dosis y respuesta es la que permite bajar sustancialmente la dosis sin disminuir el control, y además
que tenga penalidad sobre el rendimiento. Así que la parte mía entonces va a tener que ver con curvas de emergencia de malezas, y la parte que va a exponer José María Montul tendrá que ver con la adecuación de los modelos dosis y respuesta para los herbicidas en España y otros países. El ciclo de vida de una maleza, como ustedes conocen bien y está en forma simplificada acá, tiene que ver con un banco de semillas, una germinación de la plántula que luego se transforma en planta adulta, produce semillas. Esas semillas que produce la planta puede tener aportes de otros lados, como puede ser la cosechadora o el viento, y finalmente se incorporan nuevamente al banco de semillas. La variable de estado que tenemos que tener en cuenta cuando manejamos malezas es el banco de semillas, no las plántulas ni los adultos. O sea, es ahí donde hay que hacer el énfasis. Sin embargo, históricamente hemos direccionado el manejo de las poblaciones de malezas casi exclusivamente en las etapas tempranas de su ciclo de vida, utilizando tácticas de control mecánico o químico con el propósito de minimizar la competencia y maximizar el rendimiento. Focalizamos entonces nuestra charla en esta parte derecha hacia arriba de la gráfica, que es la emergencia de plántulas a partir de las semillas despiertas del banco. Los primeros modelos que vimos de emergencia son del año 70, estos son publicaciones de los ingleses, donde medían semanalmente la emergencia de malezas, las duplicaban en un diagrama muy sencillo dibujado a mano, y entonces podían decir cuándo ocurrían los picos y de esa forma optimizar la aplicación de los herbicidas. Con la misma metodología, tratando mecánicamente parcelas todos los meses, en el INTA y en la universidad hicimos estos primeros diagramas de flujo de todas esas malezas que ven ahí en la década del 80. Y ya en un trabajo más específico de investigación que hice en el INTA, ven aquí entonces la aparición de las plántulas de sorgo de Alepo en relación con las temperaturas del suelo y las precipitaciones, y como ven ya hay nítidamente dos factores que están afectando a la emergencia, que son esos dos que acabo de mencionar. El concepto de grados día, que tiene más de un siglo, está basado en el desarrollo de muchos procesos biológicos, incluido la germinación y el crecimiento de cultivos y malezas, y está relacionado con la acumulación de calor por encima de un cierto umbral. Es una forma de cuantificar la cantidad de calor disponible para los procesos biológicos. En definitiva, como ustedes conocen, grados día es la suma de las dos temperaturas, la máxima y la mínima, dividido 2 menos la temperatura base. Ese valor de temperatura base es típico para cada especie, y los grados días acumulados a partir de... digamos, a partir de un grado determinado, que puede ser un biofix o una fecha de siembra, es posible acumular determinada cantidad de grados para determinar qué porcentaje de emergencia en este caso puede haber. Ya en los pósters de las universidades norteamericanas se veía hace 20 años atrás los grupos de malezas con grupos de germinación por grados días acumulados. Fíjense que eso es una cosa muy sencilla, y sin embargo todavía aquí no hay en ningún lugar un póster que nos indique por lo menos alternativamente por qué grupo andamos. El primer modelo que apareció publicado en Argentina a partir de estudios que hizo Satorre, Gersi y demás colegas en la Universidad de Buenos Aires fue la de predecir la aparición de macollos de sorgo de Alepo utilizando la temperatura del aire y como temperatura base de 15 grados. Ese modelo que ven ahí se publicó y ahí quedó, y era la época de los graminicidas, era la época de que el sorgo de Alepo campeaba por todos los lotes y era dificilísimo combatirlo. Asociado a este criterio apareció el de que la mínima biomasa de rizomas se ubicaba o se ocurría en las 200 grados días. Es decir, que uno podía combinar la altura de la maleza, que eran 40 centímetros, con 200 grados, que era la mínima biomasa de rizomas, y lograr una recomendación donde indicaba que la pulverización de un herbicida sistémico próximo a 200 grados días optimizaba el impacto en una planta cuya biomasa de rizomas está al mínimo y cuyas yemas requerían 6,5 grados para iniciar la brotación. En 200 grados días, la altura media de los macollos, como dije recién, era del orden de los 40-50 centímetros, constituían solo el 20% del total y su área foliar era solo de 150 centímetros. Esta mínima reseña es parte de un gran cuerpo de conocimientos de la bioecología y la dinámica poblacional de sorgo de Alepo, disponible hace más de 35 años y aún
hoy no utilizada. A mí me parece que estamos subutilizando el conocimiento que está disponible. Por eso es que insisto con el tema de que modelos al menos basados en la utilización de grados días, validados en distintos sitios, permitirían poner en marcha sistemas de alertado que, complementados con monitoreos de comprobación en cada lote, podrían optimizar significativamente la eficacia de los herbicidas. Todos estos modelos publicados en Estados Unidos, en el mundo, ya sea para insectos o para malezas, ya estaban disponibles en la página web de la Universidad de California hace más de 25 años, 30 diría yo, y solamente funcionando con grados día, nada más que eso. Bueno, ninguno de esos fue utilizado en la Argentina. Vamos a hablar entonces específicamente del tema que nos convoca hoy, que es cómo modelar la emergencia de plántulas. Esencialmente lo que modelamos es la emergencia de plántulas una vez que las semillas han disminuido sustancialmente la dormición, y eso tiene que ver con estos dos conceptos. En el gráfico de las X tienen la fecha calendaria, en este caso es meses, y en las ordenadas tienen la temperatura. Cuando la curva de arriba significa la temperatura requerida por la semilla y la curva de abajo es la temperatura del suelo. Cuando la curva del suelo se encuentra con la curva de la semilla, se inicia la germinación. Y esta cesa cuando de nuevo se vuelven a encontrar ambas curvas. Es decir, ese es el periodo rojo de emergencia que tienen abajo y es propio y típico para cada maleza porque depende de la temperatura que haya en el suelo y de la temperatura base que tenga la semilla. ¿Cuáles son las etapas requeridas para construir modelos predictivos de la dinámica de emergencia de malezas en el campo? En primer lugar, por supuesto, tener ensayos, experimentos, acá están largamente explicados, pero esencialmente es colocar o trabajar con el banco natural o, como hicimos nosotros durante 12 años, poner un cilindro de PVC con una malla para protección de la predación y contar semanalmente la cantidad de plántulas que aparecían. Esto se repitió en 4 estaciones experimentales durante hasta 12 años. ¿Qué es lo que se mide? Localización, la temperatura máxima y mínima diaria del área, de una estación meteorológica, la precipitación, la composición textural, el tipo de labranza, el cultivo antecesor y la profundidad o perfil a considerar, que generalmente son de 2 centímetros. De la especie que se necesita, su origen o año de producción, la temperatura base y el potencial agua base. Esos son los dos umbrales que necesitamos para hacer o grados termales o grados hidrotermales. Entonces, el cálculo de temperatura diaria del suelo para el periodo y sitio de estudio se hace o bien con programas que están de uso público, como es el WITCAST hecho en Estados Unidos, el AlertInf hecho en Italia y también el STM2 que está en Estados Unidos, cuyos algoritmos permiten estimar la dinámica de la temperatura diaria en el suelo e incluir efectos de diferentes texturas como tipos de labranza y cultivo antecesor para cierta profundidad. En muchos casos, varios de estos parámetros requieren calibración local. ¿Se escucha bien? ¿No? ¿Se escucha bien? Otra forma es hacer un ajuste y validación de modelos polinómicos a partir de la temperatura del aire. O sea, uno puede estimar la temperatura del suelo teniendo conocimiento solamente de la temperatura del aire, que hay que calibrarlo, por supuesto. O si no, bueno, si uno tiene elementos y dinero, comprar sensores de termocuplas asociados a data loggers y medir lo que pasa. Luego viene entonces el segundo cálculo, que es el contenido de agua diaria, que es lo más difícil, ya sea en volumen o transformado en potencial agua. Y de nuevo, esos sistemas que les decía recién pueden calcular cómo es la variación diaria del potencial agua o contenido de agua del suelo, y requieren calibración total también. O también tener sensores que miden agua disponible, o bien otras aproximaciones que las vamos a mostrar al final. Lo primero que les decía que necesitamos entonces es la temperatura base y el potencial agua base que necesita la semilla para germinar. Estos datos que ven para todas esas 18 o algo así especies, 28 especies, están tomados de la bibliografía internacional. Lo pueden usar si alguien está trabajando en este tema, o de lo contrario, como hacen en Italia, lo determinan en el laboratorio. Y esta es la forma de graficar con datos de temperatura de la germinación de la semilla en distintas temperaturas y en distintos potenciales de agua para ver cuál es la base para cada una de ellas.
Sin embargo, por ejemplo, dos investigadores como Burger y Kolbach estimaron que diferentes valores de temperatura base para quenopodio y equinocloa entre poblaciones de Francia y Alemania, 5,8 frente a 1,5. Eso para que vean que hay grandes diferencias y eso es lo que hace ruido en los modelos para extrapolar de una zona a otra. Y 6,2 frente a 10,2 respectivamente. Aunque los datos de potencial agua entre poblaciones de la misma especie son muy limitados, la italiana Massin, que es una de las más prolíficas en este tema, estimaron diferentes valores inclusive para ciudades muy cercanas como es Padova y Pisa en Amaranthus retroflexus, 0,41 y 0,62 de potencial agua para esas dos poblaciones. Lo cual sugiere de que, como decíamos recién, la posibilidad de extrapolar de un sitio a otro es muy difícil y se requieren calibraciones regionales o zonales. El tiempo termal, entonces, para cada fecha de evaluación de la emergencia, seguimos en la metodología, solo se acumula diariamente cuando la temperatura del suelo es superior a la temperatura base de la especie. Y el tiempo hidrotermal, para cada fecha de evaluación de la emergencia de plántulas, solo acumula diariamente grados termales si el contenido de agua del suelo es superior al agua base. Es decir que es necesario dos niveles si hablamos de grados hidrotermales, la base de temperatura y la base de potencial agua. Y el inicio de la acumulación puede ser la fecha de siembra, que se llama biofix, o la siembra, o la perturbación, o la aplicación de herbicida total, como puede ser un glifosato o cualquier otra cosa. Y estas son las funciones más comunes que se ven en todas las publicaciones que tienen que ver con tres modelos sigmoides o dobles sigmoides, que es el log logístico, el Gompers o el Weibull. Uno tiene que elegir la mejor función que se adapte a los puntos que ve. Es una cuestión de decisión y de los valores estadísticos que arroja la GURT de la función. Y finalmente tienen que tomar validaciones en otro sitio para ver si las cosas funcionan. Este es un trozo de la planilla Excel del Witcast, donde ven arriba hacia la izquierda los parámetros del modelo, si están siembra directa, qué tipo de suelo tienen, etcétera, y las salidas donde tienen la emergencia acumulada, la temperatura del suelo, etcétera, etcétera. O sea, el cálculo entonces de la variación de temperatura o de grados día o grados hidrotermales es diaria. Ya en Estados Unidos, por ejemplo, la Universidad de Wisconsin publicaba todos los días cuál era la marcha diaria de la emergencia, en este caso de Amaranthus. Es una diapositiva del año 2004, como ven ahí. Lo mismo hicimos con nuestros datos que les mostraba recién en la universidad. Este es el modelo Sorbo-Alepo a la izquierda de plántulas y a la derecha es la validación del modelo. Y este es un modelo que utilizamos en España con Avena Sterilis, con datos que estaban sin publicar, de una tesis. Y bueno, como ven, en muchos casos es posible construir un modelo bastante bueno. El gran problema de los modelos es extrapolarlo a otras situaciones. Los modelos uno los ajusta muy bien para los datos propios, pero en cuanto quiere transportar esa información para ver si es posible predecir la emergencia con tantos grados termales o hidrotermales, la cosa se complica y empieza a haber ruido. De todas formas, a estos croatas que trabajaron hace 2 años atrás ahí en Italia, fíjense, los puntos son los datos de campo y la línea continua son la predicción del modelo. En este caso Equinocloa, el modelo está hecho en Italia y la predicción es en campos de Croacia, y como ven, las cosas andan bien. Y las cosas andan bien porque están reevaluados cuál es el potencial agua base que tiene y la temperatura agua base que requiere la semilla de Equinocloa de Croacia respecto del modelo que habían hecho en Italia. Estas 3 gráficas que ven aquí son datos de 14 años, 15 años, de Amaranthus quitensis en los datos de Zavalla, de Río Cuarto, de Manfredi y de General Villegas. En la curva de arriba, al principio los puntos de arriba a la izquierda es grados día. La curva el grupo de gráficos o puntos del medio es con grados día. Y la de la derecha es con grados hidrotermales. Y en ningún caso pudimos hacer un ajuste de un modelo único. Es decir, cada uno de los modelos que no los muestro daban muy buen ajuste, muy perfecto, pero uno los quería extrapolar al año siguiente o al otro y las cosas no funcionan. O sea que el tema es complicado precisamente porque la semilla tiene variabilidad en sus requerimientos y en sus historias
que es una cosa compleja. Ya sería cuestión de evolución hablar de dormición de las semillas. No voy a ingresar en ese tema, que es muy complejo y muy bien estudiado por los colegas de Buenos Aires. Ahí a la derecha tienen también una publicación hecha aquí hace poquito en Santiago del Estero. A la izquierda ven la gráfica de la emergencia en 2 años, como ven, muy diferente. Y a la derecha los 2 modelos ajustados. O sea, si uno usa el modelo del primer año para ajustar el segundo, no funciona. O sea, estamos ante un problema, digamos, para la predicción bastante serio. Acá lo tienen. Este es Amaranthus palmeri en 2 campañas en soja en Santiago del Estero. Esto es hace un par de años. Y bueno, lo mismo pasa con sorgo de Alepo. Esos son los datos en distintos lugares. Ven que hay diferencias según los años. Bien. Para completar la idea, con muy buen criterio, el grupo de malezas del INTA Pergamino hizo el anteaño pasado y el año pasado, creo, muy cerca, también hacer correr el modelo de quinocloa y decidir la pulverización del herbicida, que están aquí graficados o detallados, tanto para maíz como para soja, según los grados días acumulados, para, digamos, agarrar el mejor periodo posible o optimizar, perdonando la palabra de recién, cuándo era el mejor momento para utilizar el herbicida. Y la conclusión de los autores, tengo el trabajo el que le interese, la eficiencia de los herbicidas fue máxima cuando se aplicaron en el orden de los 400 grados día desde el inicio de la emergencia de la maleza. O sea que si los modelos se ajustan, tenemos información local y optimizamos el modelo, es posible llegar a tener una herramienta mucho mejor que la actual, donde aplicamos el preemergente, digamos, en forma oscura, sin tener idea de lo que puede llegar a pasar. Para completar la presentación, entonces, que tiene que ver con la utilización de grados días, vamos a hablar brevemente del filocrono. El filocrono es una herramienta agronómica que hace más de 100 años que está en uso en Estados Unidos y en Europa, y no la utilizamos en la Argentina. Filocrono es un concepto relacionado con el desarrollo de las plantas y se refiere al intervalo de tiempo entre la aparición de hojas sucesivas de la planta en un tallo. El intervalo del filocrono está influenciado por varios factores ambientales, como la temperatura o el fotoperiodo. En el caso de las malezas se puede utilizar para caracterizar su dinámica de crecimiento. Esto vale sobre todo para los posemergentes, que son tan relacionados con el tamaño óptimo de la plántula, en sus etapas iniciales, solo utilizando la temperatura. Es decir, que el filocrono o filocrona es el tiempo térmico dividido a la tasa de iniciación de la hoja en grados día. El filocrono permite comprender la influencia de las condiciones ambientales o del manejo de los cultivos en las fases de crecimiento. En el caso de las malezas, brinda información para optimizar la pulverización de un herbicida postemergente. Les muestro el filocrono de esas malezas que se midió muy fácilmente en un experimento que hicieron ayudantes alumnos en la facultad hace unos años atrás. Está el grupo de malezas que se estudiaron, la temperatura base que se utilizó y cuántos grados día se necesitaban para emitir una hoja. Y una aplicación de esto que no se usa de nuevo, pasa lo mismo que con sorgo de Alepo. Esta es la recta que define el filocrono de Conisa bonariensis. Yo lo que hice fue simular para 4 sitios que son Vigan, no veo bien, ustedes lo pueden ver bien. Vigan, Pellegrini, Canals y bien. En un momento de emergencia de Conisa, supongamos que fue el 20 de mayo, el 20 de marzo. Entonces, la recta punteada indica 10 hojas, que es el tamaño máximo óptimo para un herbicida postemergente que sea efectivo en esa maleza. Según la zona en que estén, se necesitan no más de 60 días para llegar al tamaño óptimo, que es el caso de Pellegrini y Chacabuco, y hasta 100 días en Vigan y Canals. Es decir que este sistema de alertado de la emergencia
utilizando el filocrono, que es mucho más sencillo que la dinámica de emergencia que veíamos antes, es simplemente armar un sistema alertado en función de la temperatura que se va acumulando, permitiría direccionar hacia dónde se va con la pulverizadora o alertar la emergencia va a ocurrir aquí antes que allá o viceversa. Bueno, tampoco esto se usa. Y esto está publicado en la revista de APRESID, esas chiquitas que se habían empezado con, creo que con Sorgo de Alepo empezamos, en la REM. Hubo un número de CONISA, especialmente cuando empezó el problema de CONISA, ya unos 10 años atrás, nunca se usó. O sea que, de nuevo, por favor, busquen en la información creada en las universidades o en la INTA, porque hay muchísima que no se utiliza. Para completar esta idea de lo importante que es optimizar la aplicación del herbicida con el tamaño, esta es una tesis muy interesante hecha en Estados Unidos, donde se escriben que las relaciones funcionales entre la altura y la fecha de emergencia de plántulas de Amaranthus palmeri difieren. Y como el límite de altura para lograr máxima eficacia de un herbicida posemergencia de contacto es de 16 centímetros, las cohortes tempranas, o sea, es el grupo de plántulas que emergen temprano, es decir, hacia fines de octubre, alcanzan esa altura a los 34 días. Las intermedias, mediados de diciembre a los 28 días, y las más tardías, mediados de enero, solo a los 16 días luego de la emergencia. Esto de alguna forma está explicando por qué a veces el herbicida falla. Y no es falla del herbicida, sino del agrónomo que no tuvo en cuenta cómo funciona la maleza y entonces envió la máquina en el momento menos oportuno. Yo de nuevo los convoco a utilizar información biológica y ecológica sobre malezas, porque ya se ha hablado esta mañana o esta tarde de Caviglia, fue una presentación espectacular sobre sustentabilidad y agroecología en serio. Y la Argentina se caracteriza por usar uno de los países que más herbicida usa. Y no es que no tengamos que usar herbicida, como lo va a demostrar recién dentro de un ratito Montul. Es que hay que usarlos mejor. Y al usarlos mejor vamos a ahorrar más dinero, vamos a ser más eficaces en el control de malezas y sobre todo vamos a tener menos carga ambiental, que es el principal cuestionamiento que tiene el campo hoy en día por grupos extremos que nada saben de ecología. Pero somos nosotros un poco los culpables de no optimizar el uso de agroquímicos, en este caso herbicidas, con todas las herramientas biológicas que tenemos. Para terminar, les muestro que se pueden realizar mapas también de emergencia, porque si uno tiene la evolución temporal de la emergencia, uno la transforma a evolución espacial, calculando el modelo de emergencia en cada sitio donde haya una estación climática. Entonces, este es un ejemplo del modelo que hacíamos, del sistema de alertado que teníamos con el SINABIM en el SENASA, un convenio que hizo la universidad con la Bolsa de Comercio para tener el acceso a todas las estaciones climáticas y con el INTA y además el Sistema de Información Geográfica del SENASA. Nosotros quincenalmente le proveíamos la planilla Excel del cálculo de emergencias de cada localidad, que eran como 20, y entonces en el SENASA hacían el mapa de emergencia, en este caso de Eleucina índica. Como ven, todo esto se puede hacer relativamente fácil. Ahora tenemos sistemas de información geográfica, tenemos programas como el CIMA y otros para monitoreo de lotes. Así que realmente en malezas y con la tecnología disponible hay un solo detalle que tiene que estar bien presente en los agrónomos, que tienen que ir al campo y tienen que agacharse, como le decía a mis alumnos. Si no van al campo y no se agachan, porque eso de monitorear arriba de la camioneta no funciona, entonces no van a poder construir nada. Para terminar, entonces, les presento un modelo que está por publicarse, que tiene una serie de interfaces. La primera interfase, como es lógico, es la secuencia de cultivos. Las flechas rojas son cuándo se va a aplicar el herbicida. Estas son las relaciones entre la predicción
y la temperatura real del suelo con un sistema polinómico de cuarto grado, para que vean que con la temperatura del aire para esas 9 localidades es posible predecir la temperatura del suelo, lo cual es una cosa más difícil. De manera que si uno calibra el modelo, calcula entonces qué temperatura tiene el suelo y lo calibra con el del aire, después le sirve para cualquier otro momento. Pero hay una altísima correlación entre temperatura del aire y temperatura del suelo. El programa tiene incluido entonces todos los parámetros relacionados con la zona y el suelo, y también tiene, ahí tienen los valores de los 4 parámetros para esas localidades, y después tiene el cálculo de las condiciones hídricas del suelo. O sea, utilizando un programa de acceso libre que está disponible en la Universidad de Washington, ustedes setean la textura del suelo, es decir, la composición textural, arena, arcilla y limo, el contenido de materia orgánica, y pueden calcular el volumen de agua disponible entre capacidad de campo y capacidad de almacenamiento permanente, y entonces instantáneamente transforman por volumen de agua en potencial agua. Entonces tienen temperatura y tienen potencial agua, que son los 2 parámetros de temperatura agua base y potencial agua base que requería la semilla para germinar. Así que con esto pueden tener digamos, información básica para construir un modelo en cualquier sitio, que de hecho es lo que hicimos. Lo interesante del modelo es que en lugar de, digamos, de calcular el potencial agua como lo hacía el modelo WICAS norteamericano que mostramos al principio en el Excel, es que consideramos que la lluvia es la principal responsable del potencial agua que tiene el suelo. Excluimos la evapotranspiración, excluimos la pérdida por escorrentía, excluimos cualquier otra pérdida de agua en profundidad, y consideramos que hay una caja de suelo que tiene 1 metro por 1 metro por 2 centímetros. Y esa caja almacena tanta cantidad de agua según el modelo de Saxton que le mostré recién. Ese es el valor de P. Y con ese valor de P, que sería el agua posible estar obtenido, o contenida, entonces uno puede calcular fácilmente qué cantidad de agua tiene ese volumen de suelo. Entonces, con la temperatura calculada con el algoritmo de 4 parámetros que le mostré recién, y el valor de P, que depende de la lluvia para cada lugar, uno puede tener ya los 2 valores para cada sitio, y utilizando ahí tiene las salidas de temperatura y de lluvia, y uno entonces puede predecir el valor teórico o la continuidad de la emergencia. Ese sería la franja, el gráfico de la derecha. La línea roja es porque hemos aplicado un herbicida y entonces la población decae a 0. La otra es una población sin herbicida, en este caso de coniza. Y pueden tener también el flujo ampliado de emergencia en forma puntual para cada día, para ver qué es lo que está pasando. Y si ustedes se paran en un día X y quieren saber lo que va a pasar en los próximos 10 días, bueno, simplemente lo hacen correr al modelo con la progresión o la previsión de la temperatura y de la lluvia, y pueden tener una idea de cuál va a ser entonces la cantidad de plántulas que van a tener y qué estadio fenológico van a tener. En ese modelo estamos trabajando y simplifica todo lo que les decía antes. Ahí tienen las salidas. A la izquierda tienen el cuadro de la información digamos, del lugar, que es temperatura y lluvia. Y todo a la derecha tienen el modelo, los 4 gráficos para predicciones de Digitaria sanguinalis, los 4 gráficos para predicciones de Quinocloa y los 4 gráficos para predicciones de Leucina índica. Yo creo que la disponibilidad de estos modelos localmente refinados y ajustados son una base fundamental para optimizar el uso de los herbicidas o el control mecánico o el uso de la duración del barbecho cuando secarlo o lo que fuese, del cultivo de cobertura, digo, o lo que fuese. Así que los convoco a que traten de pensar que esto es una herramienta que próximamente va a estar disponible y apoyen la realización de experimentos o ensayos que tengan que ver con este tipo de cosas. No me queda, creo que más nada, así que muchas gracias por vuestra atención. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte virtual de esta charla con José María Montul. Él es doctor ingeniero agrónomo de la Universidad de Lleida. Es investigador de la Universidad de Lleida en el área de malherbología y profesor de la misma universidad.
Es coordinador del Comité de Prevención de Resistencia a los Herbicidas de la Sociedad Española de Malherbología. Su línea de investigación es la detección y manejo de biotipos de malas hierbas resistentes a herbicidas y el diseño de sistemas de ayuda a decisión para el manejo de malas hierbas, IPM-WISE. Bueno, José María, buenas. Buenas tardes o buenas noches desde aquí. Muchas gracias, Juan, por la presentación y muchas gracias a la organización por permitirme participar en este congreso. Bien, yo en este tiempo que tengo pues voy a hablar un poco de qué es IPM-WISE, de nuestros trabajos y un poco de cómo encajar todas las piezas de ese puzzle, ¿vale?, que es el control integrado de malezas. Supongo que en la presentación anterior Kai Coleman nos ha hablado de la detección, de la identificación de especies de forma automática. Eduardo ahora nos ha explicado un poco cómo poder predecir la germinación y el desarrollo de malezas. Y al final toda esta información se tiene que acabar de procesar para poder ajustar las recomendaciones de herbicidas a cada fenología concreta de malezas y a cada especie concreta. Y es un poco eso es en lo que estamos trabajando desde hace unos 10, 12 años en nuestra universidad. Bien, supongo que muchos de vosotros conocéis el concepto de curvas dosis-respuesta. Vamos a hacer un pequeño repaso de qué son las curvas dosis-respuesta y sobre todo de para qué las podemos utilizar, ¿vale? Generalmente se habla mucho de las curvas dosis-respuesta a la hora de definir e identificar resistencias herbicidas, pero tienen un potencial de uso mucho mayor. Hablaremos también del desarrollo y funcionamiento de IPM-WISE en Europa y del potencial de escalabilidad que tiene el sistema y un poco de cómo entendemos nosotros que va a ser el futuro del control de malezas integrando todas las tecnologías que tenemos disponibles. Bien, seguro que muchos de vosotros recordáis esta curva de respuesta a la fertilización, en la cual pues, siempre tenemos un óptimo y un máximo, y está relacionadas con el coste del fertilizante. Pues bien, la curva dosis-respuesta, si la vemos aquí, tiene una forma parecida realmente. Tenemos una asíntota superior en el cual aumentamos de forma lineal el coste o el impacto ambiental de los tratamientos herbicidas, pero sin embargo aumentamos relativamente poco la eficacia. ¿Qué ocurre? Normalmente no conocemos los parámetros de esa curva dosis-respuesta, no conocemos cómo se desplaza esa curva dosis-respuesta y por eso tendemos a utilizar dosis y mezclas que nos aseguren un buen control. Sin embargo, si somos capaces de desarrollar los parámetros que definen esa curva dosis-respuesta, lo que podemos es ajustar las recomendaciones de herbicidas o de mezclas a la cantidad mínima necesaria de ingrediente activo que necesitamos para llegar al nivel de control requerido para cada especie. Supongo que conoceréis un poco los parámetros de la curva dosis-respuesta. Siempre tenemos una asíntota superior, ¿vale?, que cuando hablamos de eficacia suele ser un 100%, una asíntota inferior, un 0%, ¿vale?, la dosis letal 50 y la B. ¿Vale? La B es la pendiente de la curva y es donde más vamos a incidir ahora en esta primera parte de la presentación. Supongo que muchos de vosotros habéis visto este tipo de respuestas, ¿vale? Esto en el fondo no deja de ser una curva dosis-respuesta, ¿vale?, con IZA, testigos sin tratar, diferentes dosis, y veis cómo aquí parece que es lineal, pero realmente el ajuste siempre es un ajuste que tiende a tener una forma sigmoidal, una forma de S, ¿vale? Algo similar ocurre cuando hacemos y ajustamos muchos ensayos. De hecho, estos son parte del catálogo de Axial Pro que se vende en España por Syngenta, y veis cómo vamos subiendo dosis. De hecho, doblamos de 0,5 a 1 litro por hectárea y esta curva ya tiene la forma de asíntota superior que hemos visto en el modelo teórico de dosis respuesta. Podéis pensar, bueno, ¿y en Argentina qué ocurre? Pues en España se trabajan dosis entre medio y 1 litro por hectárea de esta formulación de Axial Pro. ¿Vale? En Argentina se recomiendan entre 600 y 800 centímetros cúbicos por hectárea. ¿Por qué en España llegamos al litro? Pues porque la autorización de este producto, nuestras condiciones es hasta hoja bandera del cultivo y en estados más avanzados de las malas hierbas. De ahí que esa dosis sea un poquitín más alta. Pero veis que estamos en unos órdenes de magnitud en dosis similares para ingredientes activos similares. ¿Vale?
Lo que os decía, vamos a hacer bastante incidencia en lo que es el parámetro B, que es el que nos define la pendiente de esa curva dosis respuesta. Y lo más importante es que es característico de cada ingrediente activo. ¿Vale? Podemos pensar que las curvas de dosis respuesta son muy diferentes, pero realmente cuando juntamos muchas curvas dosis respuesta del mismo ingrediente activo en diferentes condiciones, vemos como la pendiente siempre tiene a ser la misma. De hecho, lo que nos dimos cuenta cuando empezamos a trabajar con la versión española de IPM-WISE fue comparar qué parámetro B y qué parámetros de eficacia estábamos encontrando con los mismos ingredientes activos con los que llevaban trabajando muchos años en Dinamarca. ¿Vale? En Dinamarca, España, estamos hablando de que el clima es totalmente diferente y lo que vimos es que los parámetros, el parámetro B, se seguía manteniendo para los mismos ingredientes activos. Entonces, eso facilitó mucho el trabajo de desarrollo de IPM-WISE en España. También es importante recalcar que los herbicidas de acción radicular presentan valores de pendiente mucho más altos, ¿vale? Porque aparte de lo que es el mecanismo de acción del herbicida, tenemos que tener en cuenta que los aplicamos al suelo y que se pueden retener tanto en las arcillas como en la materia orgánica, y eso hace que la pendiente sea bastante más alta. Se puede modelizar también las herramientas de control mecánico. De hecho, en IPM-WISE, aparte de herbicidas, también tenemos diferentes herramientas de control mecánico, tipo grada de púas y demás, que nos permiten en temas de agricultura orgánica y demás, controlar malas hierbas, y se puede simular. Lo que pasa es que entonces lo que vemos es que la pendiente de esa curva dosis respuesta tiene unos valores muy altos, superiores a 50. Y lo que sí que es cierto es que si tenemos biotipos resistentes, ¿vale?, esa pendiente de la curva puede cambiar. De hecho, cuando tenemos resistencias de tipo target site por mutación del sitio de acción, esa pendiente de la curva se hace prácticamente plana. Entonces, cuando comparamos dosis de respuesta, ¿qué nos dice el parámetro B? Pues bueno, si hacemos ensayos y obtenemos diferentes pendientes, puede ser que estamos trabajando con ingredientes activos diferentes o que tenemos problemas de resistencia. Sin embargo, si utilizamos adiuvantes, añadimos adiuvantes o trabajamos con diferentes formulaciones del mismo ingrediente activo o hacemos ensayos con fenologías diferentes o simplemente cambiamos las condiciones de tratamiento, lo que vemos es que la curva dosis-respuesta se nos desplaza de forma paralela, y es lo que vemos aquí en el gráfico de la derecha, ¿vale?, con curvas de dosis-respuesta totalmente paralelas. Aquí, estos son ensayos con dos herbicidas diferentes, una mezcla de iodosulfurón más mesosulfurón y a la derecha una mezcla de iodosulfurón y propoxicarbazona en dos fenologías diferentes, y veis cómo estadísticamente estas dos curvas dosis-respuesta son paralelas y estas también son paralelas. Veis que el valor dependiente está entre 2 y 2,70. ¿Por qué esta mezcla con propoxicarbazona tiene una pendiente más alta? Pues bueno, propoxicarbazona se absorbe principalmente por la raíz, ¿vale? Y eso explica por qué la pendiente es un poco más alta que en el caso de la mezcla de iodosulfurón y mesosulfurón, porque entra principalmente por vía foliar, ¿vale? En este caso, pues, viendo el ajuste horizontal de las curvas de dosis y respuesta, vemos que solo con pasar de un tratamiento en 3 hojas de las malas hierbas a un tratamiento en 6 hojas de las malas hierbas, ¿vale?, esto es la escala BBCH, esto indica 3 hojas, esto indica 6 hojas, pues que necesitamos alrededor de un 50% más de dosis, ¿vale?, para igualar la eficacia. Y eso es importante porque un 50% más de dosis nos lleva a tener que gastar prácticamente el doble de dinero y de impacto ambiental en herbicidas. Como os decía, el efecto de la fenología es dependiente del ingrediente activo, ¿vale? Vemos que en la dosis relativa de pendimetalina, tal como pasamos de un tratamiento en preemergencia a un tratamiento a 6 hojas, es muy alto. Este valor quiere decir que necesitamos 10 veces más dosis de pendimetalina cuando tratamos malas hierbas entre 4 y 6 hojas que cuando las tratamos entre preemergencia y 1 hoja, y sin embargo hay ingredientes activos como por ejemplo sulfonilurea, que es aquí la línea roja del tribenurón, que son muy poco dependientes de la fenología, ¿vale? De hecho, pues todo lo que son herbicidas auxínicos tienen un comportamiento parecido. Son relativamente independientes de la fenología. Por su parte, son un poco más dependientes de la temperatura. Sin embargo, pendimetalina es relativamente poco dependiente de la temperatura, ¿vale? Y todo esto es lo que podemos parametrizar.
¿Vale? El efecto de los adyuvantes, como os decía, ocasiona también un desplazamiento paralelo de la curva. Hay veces hacemos ensayos o probamos adyuvantes en campo y no vemos efecto del adyuvante. Y normalmente no vemos efecto porque lo evaluamos aquí, en la flecha de la derecha, cuando ya estamos en la asíntota superior de la curva. Sin embargo, si buscásemos una dosis discriminante, que estaría pues, aquí entre un 80 y un 90%, posiblemente allí sí que veríamos el efecto del agregado de un adyuvante u otro. ¿Vale? Por eso, cuando realmente queremos hacer ensayos para evaluar el efecto de los adyuvantes, tenemos que tener en cuenta la asíntota superior de la curva e ir a buscar unas dosis que nos permitan discriminar ese efecto. ¿Vale? Algo parecido ocurre con la selectividad. ¿Vale? En negro vemos una curva dosis-respuesta de lo que sería la eficacia de la mala hierba o un herbicida, y en rojo la tolerancia del cultivo al mismo herbicida. Si, por las razones que sean, esta curva dosis-respuesta se desplaza hacia la izquierda, ¿vale? Vemos cómo a esta dosis de herbicida, la dosis 1, prácticamente no vemos incremento en la eficacia y, sin embargo, vemos un incremento muy importante, ¿vale?, en el daño producido por el herbicida al cultivo. ¿Vale? Y eso se explica simplemente por un desplazamiento paralelo de esa curva dosis-respuesta, que para el caso de la mala hierba estamos en la asíntota superior y, sin embargo, para el caso del cultivo vemos que estamos en la parte en la que más rápido crece el efecto sobre el cultivo. ¿Vale? También todos estos años de ensayos nos han permitido optimizar los efectos de las mezclas. ¿Vale? Lo que sabemos es que el efecto de la mezcla nunca sigue una suma lineal, sino que sigue un modelo conocido como ADM, que se llama Additive Dose Model, en el cual tiene en cuenta también la curva dosis-respuesta. Y si no hay ni sinergismo ni antagonismo, ¿vale?, sigue la mezcla una línea perfectamente recta. ¿Vale? En el caso de IPM-Wise, luego lo veremos, ¿vale?, no trabajamos con mezclas antagónicas, directamente le decimos al sistema que no recomienda ese tipo de mezclas, y si hay una sinergia, pues lo que vemos es que en campo tenemos una eficacia más alta de lo que predice el sistema. ¿Vale? De hecho, este ajuste estadístico de las mezclas lo que nos permite es optimizar esas mezclas, ¿vale? Porque lo que sabemos es que cuando hacemos la mezcla de dos herbicidas frente a diferentes especies de malas hierbas, ¿vale?, tenemos las isobolas y los puntos A, B, C y D, ¿vale? Uno de estos 4 puntos seguro que es la interacción que tiene la mejor relación coste-eficacia para controlar como mínimo las 4 especies al nivel de control que nosotros le pedimos al sistema. ¿Vale? Aquí vemos una mezcla solo de 2 productos, pero IPM-Wise con sus algoritmos permite incluso trabajar con mezclas de hasta 4 compuestos diferentes. ¿Vale? Nosotros con IPM-Wise realmente no trabajamos con la curva dosis-respuesta promedio, sino que, como veis aquí, tal como bajamos la dosis aplicada, incrementamos la variabilidad. ¿Vale? Al incrementar la variabilidad en la respuesta, lo que vemos es que tenemos que definir una curva dosis-respuesta que nos tenga en cuenta esa variabilidad. Por eso normalmente trabajamos con una curva que se parece más a la curva roja que no a la curva negra. ¿Vale? Y como conocemos la pendiente de la curva dosis-respuesta, lo que desconocemos para los ingredientes activos y para cada especie de mala hierba en concreto es el desplazamiento horizontal de la curva, lo que sería el parámetro A. ¿Vale? Entonces nosotros, cuando trabajamos con los parámetros de las curvas dosis-respuesta para introducirlos dentro de IPM-Wise, lo que hacemos es definir el parámetro A para cada combinación especie de mala hierba y herbicida aplicado. ¿Vale? ¿De dónde salen los datos que incluimos en el sistema? Pues el óptimo es trabajar con ensayos de registro. ¿Vale? Veis que podemos trabajar y podemos agregar datos de 100, 200, 300 ensayos, ¿vale?, a diferentes dosis en diferentes momentos, y con eso podemos ajustar muy bien tanto las eficacias de las malas hierbas o los herbicidas a las diferentes dosis, como el efecto de cambios de temperatura, cambios de humedad o cambios en la fenología de las diferentes especies de malas hierbas. Hay algunos herbicidas para los cuales no se generan por ser muy antiguos o porque directamente
hay datos que no son públicos y solo podemos trabajar con este tipo de datos, ¿vale? Entonces aquí lo que tenemos que hacer es asumir, ¿vale?, que la información que tenemos corresponde a un punto, pero como conocemos la pendiente de la curva, ¿vale?, podemos estimar una curva dosis-respuesta completa, ¿vale? Entonces, luego esto se valida en campo y realmente lo que vemos es que incluso trabajando o generando y estimando unas curvas dosis-respuesta en base a pocos ensayos, ¿vale?, somos capaces de montar modelos en base a nuestros algoritmos que funcionan bien en campo y sobre todo que nos predicen muy bien las interacciones entre herbicidas, ¿vale? ¿Cómo afectan las condiciones de tratamiento? Pues bueno, generalmente temperaturas altas, suelos ligeros, malas hierbas anuales jóvenes o si utilizamos o agregamos adyuvantes. Esta curva de dosis y respuesta se nos desplaza hacia la izquierda. Eso implica que necesitamos menos cantidad de ingrediente activo para igualar eficacia y, sin embargo, si trabajamos con temperaturas bajas, suelos pesados, estrés hídricos o malas hierbas anuales desarrolladas, esta curva de dosis y respuesta se desplaza hacia la derecha. ¿Cuándo? ¿Cuánto? Pues depende del ingrediente activo. Hay ingredientes activos, como decía antes, que son más dependientes de la temperatura, otros más dependientes de la fenología, otros del tipo de suelo, ¿vale? Todo eso se parametriza y está incluido dentro de lo que son las bases de datos de IPM-WISE, ¿vale? De hecho, podéis preguntaros, ¿y cómo se integran las curvas dosis y respuesta a los herbicidas residuales ahora que ya en las etiquetas se están empezando a ver recomendaciones diferentes según tipo de suelo y materia orgánica? Pues realmente, aunque las recomendaciones se basen a estos puntos de aquí, que es la intersección entre las dos curvas, las dosis que se recomiendan son unas dosis para asegurarnos controles de un 95, 96, 97% de control. Y de hecho, estos cambios de dosis que vemos aquí son desplazamientos paralelos de esa curva dosis y respuesta. ¿Vale? De hecho, trabajando estos días y viendo un poco las recomendaciones en diferentes países, ¿vale?, vimos como las recomendaciones de este herbicida, esto es una formulación de pendimetalina del 45,5%, que es exactamente la misma que este Herbadox H2O que tiene en Argentina. Veis como las recomendaciones, dependiendo de suelos y de cantidad de materia orgánica, son similares en diferentes condiciones, ¿vale? De hecho, esto un poco nos da más razón y fuerza para poder pensar en la escalabilidad de IPM-WISE como sistema que puede funcionar bien en todo el mundo, ¿vale? ¿Qué información ofrecen ya las empresas? Pues bueno, conocéis que en Europa llevamos muchos años intentando reducir al máximo el uso de fitosanitarios y ya hay empresas, esto es un caso concreto de Syngenta en Francia, como ya en el catálogo se identifica la dosis necesaria para cada especie y para cada fenología. De hecho, una forma similar a la diapositiva anterior, esta dosis concreta nos asegura del orden del 95-96% de control para cada especie y realmente lo que vemos es un desplazamiento paralelo de la curva dosis-respuesta según la fenología, entre 0 y 2 hojas, 2, 4, 4, 6 y más de 6. Y esto es integrable, ¿vale?, con lo que antes comentaba el profesor Leguizamón, ¿vale? Si somos capaces de predecir la germinación de las malas hierbas de cada especie y además somos capaces de predecir el desarrollo de hojas, ¿vale?, podemos llegar a predecir qué dosis necesitamos en cada momento concreto, ¿vale? Y ahora, si tenemos previsiones agroclimáticas a 10, 12 días vista con una fiabilidad bastante buena, podemos incluso predecir qué dosis de herbicida vamos a necesitar a 10, 12 días vista para controlar las malas hierbas que tenemos en nuestros campos, ¿vale? Entonces, ¿qué es y cómo funciona IPM-WISE? Pues bueno, es un sistema de ayuda a la decisión y está diseñado para facilitar el trabajo a agricultores y asesores con el objetivo de poder optimizar el control de malas hierbas, ¿vale? Y lo que hacemos es aprovechar el conocimiento sobre las diferencias de susceptibilidad entre las diferentes especies de malas hierbas y cómo varían en función de las materias activas y las condiciones de tratamiento, ¿vale? Si queréis entrar más en detalle en cómo funciona el sistema, algoritmos, ecuaciones y demás, podéis ver
este capítulo de un libro que publicamos hace 3 años, ¿vale? Pero yo hoy no voy a entrar en el tema de ecuaciones y demás, porque un poco las bases las hemos visto, sino simplemente vamos a ver qué es lo que estamos haciendo en Europa y los resultados que hemos tenido en campo, ¿vale? Es un sistema bastante sencillo de utilizar. De hecho, si entráis aquí en esta web, os podéis registrar y ver la demo gratuita, ¿vale? Y es una aplicación web. ¿Por qué es una aplicación web? Porque así no es necesario descargar sistemas ni generar una versión para Android, otra para computadora, otra versión para iOS, sino que directamente el usuario con su nombre de usuario y contraseña entra y ya está trabajando en la última versión actualizada, porque estamos actualizando entre 3-4 veces al año cada versión de IPMWise en cada país. Ahora mismo estamos trabajando ya en 9 países en Europa, intentando cubrir las diferentes zonas agroclimáticas que nos encontramos. Tenemos lo que sería zona mediterránea, ¿vale? Portugal, España, Italia, Grecia y una parte de Turquía, la zona centro-marítima, ¿vale? Con Dinamarca, Alemania, el Reino Unido y Francia, y luego el noreste y sureste, ¿vale? Que tienen un clima un poco más continental, más cálido en el caso del sureste, pues lo que sería zona de Rumanía, Uruguay, de Ucrania, donde tienen verano suficiente como para poder cultivar girasol, cultivar maíz, cultivar soja, y luego la zona noreste, donde ya pueden hacer principalmente cultivos de invierno, pues trigo, cebada y demás, ¿vale? Empezamos a trabajar en Dinamarca en el año 91 y en España la primera versión la empezamos a trabajar en el año 2009 y en el año 2019, después de 10 años de ensayos y validación, fue cuando lanzamos la primera versión comercial, ¿vale? Tenemos 2 herramientas básicas. Por un lado tenemos lo que sería la herramienta consulta, en la cual al sistema le decimos qué cultivo tenemos, la fenología del cultivo, condiciones de tratamiento, temperatura mínima y máxima del día del tratamiento, y le podemos decir que nos ajuste por precio o nos ajuste por un indicador de impacto ambiental. Cada país en Europa ha desarrollado diferentes indicadores de impacto ambiental, entonces cada versión de IPMWise tiene implementados los índices de impacto ambiental para cada herbicida de forma única. Entonces, aquí en estas filas le indicamos la especie de la mala hierba, la fenología en la que se encuentra, la densidad y la eficacia objetivo. ¿Sí? Podemos añadir tantas filas como queramos, ¿vale? Según las especies que tengamos en cada parcela. Y además le podemos decir al sistema que nos muestre las opciones para prevenir problemas de resistencia o para manejar problemas de resistencia si ya los tenemos. Por ejemplo, le podemos decir directamente que no nos recomiende FOPS y DIMS porque en años anteriores ya los hemos utilizado, ¿vale? Y entonces ya automáticamente descarta de las recomendaciones todos los herbicidas de ese grupo, ¿vale? Una vez hemos introducido los diferentes parámetros de cultivo, fenología y demás, el sistema nos lista las soluciones que tenemos disponibles. En este caso sería un tratamiento, una preemergencia de maíz, ¿vale? Tenemos Equinocula Cruz Valley, ¿vale? Entre 0 y 1 hojas. Ahí queremos un mínimo de un 95% de control. Caso de Amaranthus, también entre 0 y 1 hojas, también queremos un 95% de control. Y Kenopodium album, entre 0 y 1 hojas, y queremos también un 95% de control, ¿vale? En este caso el sistema nos lista, veis aquí unas 15 recomendaciones, pero seguro que hay muchas más si bajáramos la pantalla. Nos indica aquí el nombre comercial del producto y la dosis mínima necesaria para llegar al nivel de control que nosotros le hemos pedido, ¿vale? Hay productos únicos, hay mezclas de productos y ordenadas por precio, ¿vale? En este caso, le hemos dicho al sistema que ordene por precio. Le podríamos haber dicho que nos ordenara por índice de uso. Este índice de uso es el índice de impacto ambiental que se va a introducir en España a partir de septiembre. No quiero decir mañana, pero no, es el próximo mes, ¿vale? Y veis que productos como este Adengo, que es por precio, está aquí en la parte de abajo, es el que tiene el índice de uso más bajo de toda esta recomendación. Si al sistema le dijésemos que nos ordenara por índice de uso, pues este reorden cambiaría totalmente. Y además vemos que en las recomendaciones nos aparece el mecanismo de acción, tanto en la clasificación antigua europea como en la nueva internacional, de todos los ingredientes activos
que componen cada mezcla, ¿vale? Aquí otra recomendación diferente, en este caso cultivo de maíz con 4 hojas, en el cual tenemos Amaranthus ya en 6-8 hojas, Kenopodium en 4-5 hojas, de Quinocloa cruz gali. En este caso le hemos indicado que es resistente a herbicidas del grupo B, principalmente los inhibidores de la ALS, sulfonilurea sobre todo, ¿vale? Y por eso vemos que en estas recomendaciones prácticamente no hay ninguna en la que haya nicosulfurón, ¿vale? De hecho, el trabajo de control lo hace para el equinocloa resistente el Laudis, ¿vale? Esta formulación de Laudis es una formulación en gránulos, no sé si puede ser la misma que tenéis autorizada en Argentina, ¿vale? Pero vemos que en todas las recomendaciones aparece este Laudis a 0,44 más diferentes partners, porque el Laudis nos va a hacer este 95% de control en 4 o 5 hojas de esta equinocloa resistente a herbicidas del grupo B, y el resto de partners con mayor o menor precio, ¿vale? Pues nos van a hacer este mínimo control del 95% en combinación con el Laudis, ¿vale? Porque el Laudis, pues en este Amaranthus de 6-8 hojas, pues no debe de llegar al nivel de control que le pedimos. Otra herramienta muy importante de IPM-Wise y que utilizan sobre todo las empresas cuando quieren desarrollar o quieren ajustar nuevas formulaciones y no quieren ir a hacer 25 o 30 tratamientos diferentes en campo, es la herramienta mezcla, ¿vale? En esta herramienta lo que decimos al sistema es: yo quiero saber qué eficacia va a tener una combinación de hasta 4 herbicidas, en este caso pues una mezcla de Arigo a 300 gramos. Arigo contiene nicosulfurón, rinsulfurón y mesotriona, junto con una mezcla que tiene, en la que utilizamos 300 mililitros de dicamba en 4-5 hojas de las malas hierbas, ¿vale? Vemos lo que aporta la mezcla, esa dosis concreta de Arigo, lo que aporta esa dosis concreta de dicamba y lo que sería la mezcla de los dos, ¿vale? Claro, aquí podemos simular, si cambiamos estos 300 mililitros de dicamba por 350, por 400, por 600, ¿vale? Veríamos cómo varían estas eficacias. Si cambiamos temperaturas, si cambiamos fenología de las malas hierbas, veríamos cómo van cambiando esas eficacias esperadas, ¿vale? Entonces, podemos simular en 5 minutos de trabajo, ¿vale? Lo que en campo nos puede llevar 10-12 ensayos diferentes y 2 meses de trabajo de seguimiento de ese ensayo, ¿vale? Que es lo que aparece aquí en este catálogo de un producto en Italia cuando mezcla estos metobromurón, metobromurón aclonifen y metobromurón prosulfocar, ¿vale? Pues esto lo podemos simular con IPM-Wise en cuestión de minutos, ¿vale? IPM-Wise está abierto a la integración con modelos de germinación. De hecho, estos son unos modelos que estamos desarrollando y que intentan simplificar en lo posible los parámetros necesarios para que se puedan ajustar bien. De hecho, el minimizar en lo posible los parámetros y el no tener que depender de programas como el STM2 es lo que nos va a facilitar la integración de estos modelos de germinación, pues, con herramientas como la nuestra, ¿vale? Estos son grados hidrotérmicos de unas parcelas en las que dimos el seguimiento el año pasado de Quinocloa cruz gali desde el 1 de marzo, nuestras condiciones, ¿vale? Y desde después de la siembra, ¿vale? Que los ajustes sean muy buenos, que corresponden los picos de nascencia de Quinocloa con los momentos en los que tuvimos precipitación durante la primavera, ¿vale? Y aquí se puede ver una comparativa en nuestro modelo de desarrollo para Quinocloa cruz gali con los parámetros de 2 ensayos de Eduardo, ¿vale? Con Equinocloa colona. Y veis que son especies similares, ¿vale? Que comparten hábitat, y de allí que lo que vemos en campo a la hora de cuando ajustamos esos modelos es que tienen un comportamiento muy parecido, ¿vale? Entonces, esto vemos que nos puede dar mucha fortaleza a la hora de poder ajustar y predecir eficacias, porque vemos que tanto en ensayos hechos aquí en España como en ensayos hechos ahí en Argentina, tenemos parámetros muy similares para especies similares,
¿vale? Entonces podemos ver qué ocurre. Por ejemplo, esto sería esa misma equinocloa con no solo la curva de germinación, sino también la curva de desarrollo, ¿vale? ¿Qué ocurre si hacemos 2 tratamientos de posemergencia con herbicidas de contacto con esa equinocloa? Podemos simular qué ocurre si aplicamos un herbicida residual en preemergencia y luego hacemos un repaso con un herbicida de contacto, ¿vale? O vemos aquí cómo tenemos que ir subiendo la dosis del herbicida de contacto dependiendo de no la fecha del calendario, sino el desarrollo de esa equinocloa, ¿vale? Y sobre todo lo importante que es el poder predecir qué va a ocurrir en 10, 12, 15 días vista para poder ajustar y optimizar ese control de malas hierbas, ¿vale? ¿Qué es lo que vemos en campo con IPM-WISE? Pues bueno, simplemente un par de resultados de ensayos. Esto eran ensayos en trigo de invierno, ¿vale? Siempre comparamos con un tratamiento estándar recomendado por el asesor de la zona, ¿vale? Diferentes alternativas de tratamiento de IPM-WISE. Aquí vemos que disminuimos alrededor de la mitad el Treatment Frequency Index, que es un índice que nos permite calcular la cantidad de ingrediente activo que aplicamos, y vemos que con una reducción de alrededor de un 50% en ese índice de tratamiento, ¿vale? No solo mantenemos la eficacia, sino que mantenemos rendimientos y en algunos casos incluso llegamos a incrementar los rendimientos, ¿vale? Por menor fitotoxicidad al cultivo y una mayor eficacia, en este caso en Galium aparine, que era la especie un poco que nos limitaba los rendimientos en esa parcela concreta, ¿vale? Esos parámetros de IPM-WISE que los desarrollamos después de unos 10 años de ensayo en campo, ¿vale? Una vez tuvimos todos los algoritmos en marcha, lo que hicimos fue, solo con ensayos que nos proporcionaron las empresas, montar un primer prototipo para soja en España, ¿vale? Y vemos aquí en azul la relación entre valores predichos por el sistema y valores observados en campo. Todos los valores que están por encima de esta línea, que es la línea 1.1, indican ensayos en los cuales la eficacia obtenida en campo ha sido superior a lo que predice IPM-WISE. Siempre tenemos algún valor por debajo, pero ya veis que están menos de un 1% por debajo de lo que predice el sistema, ¿vale? De hecho, si todos los valores estuviesen por encima, indicarían que estamos sobredosificando herbicidas, ¿vale? De ahí que siempre vayamos a buscar unos pocos valores por debajo, y eso nos asegura que estamos en el lado correcto de la relación dosis-respuesta, ¿vale? Con los mismos parámetros que habíamos desarrollado para maíz en España, hicimos comparaciones con ensayos hechos por Roberta Masín, ¿vale? Y vimos que la relación era muy parecida, ¿vale? En este caso sí que tenemos algún punto más por debajo, porque en la zona del Valle del Po, donde habían hecho estos ensayos, tienen suelos muy arcillosos y con una cantidad bastante alta de materia orgánica, y sin embargo nosotros asumimos que teníamos un suelo promedio, ¿vale? Si hubiésemos puesto en IPM-WISE, que hubiésemos dicho al sistema que teníamos suelos pesados, pues hubiese corregido estos puntos y estaríamos ahí, ¿vale? Lo mismo para ensayos hechos en Bulgaria. Estamos hablando de unos 3.000 kilómetros de diferencia desde donde estamos nosotros, y vemos cómo los parámetros de eficacia de los herbicidas funcionan también muy bien, ¿vale? Estos puntos de aquí, 2 puntos de aquí que tenemos, era porque hubo problemas de resistencia en 2 ensayos y nosotros no lo sabíamos, ¿vale? De ahí que el IPM-WISE predijera una eficacia de alrededor de un 80% y en campo se obtuvo alrededor de un 66-67%, ¿vale? ¿Cuál entendemos que es el futuro? Bueno, pues por un lado está la integración de IPM-WISE con los sistemas que nos permiten identificar las malas hierbas, ¿vale? Antes habéis visto un sistema, este otro sistema que están desarrollando en Dinamarca, en el cual primero utilizan un quad para hacer fotos al campo, ¿vale? Utilizando técnicas de Machine Learning se genera un mapa de especies y densidades, y a través de la API de IPM-WISE se genera un mapa de prescripción, ¿vale? Con ese mapa de prescripción se carga al pulverizador y se aplica, ¿vale? Veis aquí, esto es trigo de invierno, y en estos cuadrados morados es donde el sistema automáticamente ha detectado
las diferentes malas hierbas y entonces se aplica a dosis variable. Aquí veis una aplicación variable en cereal de invierno, en este caso, en el caso de la izquierda, solo para identificar las manchas del Cirsium arvense, de cardo, y aquí a la derecha un mapa de densidad variable de gramíneas, ¿vale? Veis que hay zonas de la parcela con una densidad de gramíneas muchísimo más alta que otras, entonces se aplica a dosis variable dependiendo de la densidad. ¿Vale? Veis que en cereal de invierno estaban ahorrando entre 20 y 25 dólares por hectárea en herbicida. ¿Vale? Nosotros trabajamos utilizando drones, ¿vale? Porque en caso del maíz es un poco más ágil, y lo que hicimos el año pasado fue directamente un mosaico de dron y generamos un mapa de tratamientos a dosis continua dependiendo de la densidad de malas hierbas que había. Por debajo de una planta por metro cuadrado no aplicamos. Cuando había un umbral de una planta por metro cuadrado, fuimos a buscar un 93% de eficacia y aplicamos una mezcla de Qubix con Laudis a estas dosis. ¿Vale? Qubix es furansulfurón, Laudis temotriona, y por encima de 50 plantas por metro cuadrado íbamos a buscar ya un mínimo de un 98% de eficacia, pues aplicábamos estas dosis de Qubix y Laudis. Y entre una planta y 50 plantas por metro cuadrado, lo que hacíamos era aplicar una dosis variable de forma lineal. ¿Vale? Aquí vemos otro tratamiento, este está hecho hace unos 20 días más o menos, ¿vale? Y aquí cargamos la prescripción directamente a FieldView de Bayer, y veis aquí los puntos en los cuales tratamos, donde no tratamos y donde aplicamos dosis más o menos altas de herbicida. Entonces, lo que estamos viendo con IPM-WISE es entre un 20 y un 50% de ahorro de herbicidas, considerando todo, o costes o índice de impacto ambiental. Nos permite planificar la campaña con antelación, con la integración de los modelos predictivos, y IPM-WISE está diseñado para integrarse con Farming Management System, lo que sería cuadernos de explotación, y para poderse combinar con mapa de infestación para poder generar mapas de aplicación variable de herbicidas. Y un poco esto era lo que os quería contar. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias, José Luis. Acá tengo un par de preguntas. Empezamos el momento de preguntas. Si tiene alguna más, la puede formular al WhatsApp. La primera es para Eduardo. Es ¿por qué considera que la información que tenemos disponible no la hemos utilizado hasta ahora? Probablemente porque la eficacia que hemos tenido con los herbicidas ha sido muy alta. El caso paradigmático es el glifosato, que es un excelente herbicida. Nunca vi uno igual. Y yo casi tengo la edad de los herbicidas. Empezaron en el año 46 con el 2,4-D. Así que, por un lado eso. Y por otro lado, los tratamientos ahora son más baratos, pero en su momento eran más caros. O sea que era una buena razón para optimizar el uso de herbicidas. Y sin embargo, un tratamiento con graminicidas en la década del 80 larga eran 4 quintales de soja. Y sin embargo, esta información de Sorbo-Alepo que vimos recién, aplicar en 200 grados día con 40 centímetros de altura y lograr una optimización de la menor biomasa de rizomas, no se utilizaba. A mí me parece que está fallando la universidad, por un lado, en difundir lo que conoce, y por otro lado, una reluctancia, digamos, del técnico que siempre tiene apuro, siempre hay que hacerlo ya. Y bueno, quizás sea eso, quizás hayan otras razones. También puede ser que la información biológica no sirva, pero también entonces en eso sería bueno que se aclare que hay que hacer más y profundizar lo que no se sabe. Y ya que me dan el pie, me parece muy importante que hablemos del tema de ambiente. Yo he visto en muchas presentaciones que se utiliza el EIQ, que es un índice de la Universidad de Cornell, que tiene como 24 parámetros no muy conocidos, cómo lo hicieron, y están utilizando el EIQ, que es el Environmental Index Quotient, para ver la sustentabilidad de los sistemas de producción y un cultivo versus otro, etc. Hoy Caviglia los explicaba. Hay que usar el de los suecos y los daneses, que es mucho mejor. Justamente el EIQ para los herbicidas no sirve.
Entonces yo les digo que si van a usar, van a medir sustentabilidad, no utilicen el índice IQ porque está viejo, no tiene mucha base científica cómo salen los datos, porque es para manzana en el estado de Washington, en Estados Unidos, y además está desactualizado. Hay cosas mejores. Cada campo en un lugar de Dinamarca o Suecia tiene el valor de carga ambiental, que es el índice que hay que usar, de todos los pesticidas que se han utilizado por año. Entonces es posible mapear todo el país en cuanto a la carga ambiental que tiene. Sí, bueno, sí, inclusive un poco la charla esta también está orientada a que esperamos que vamos a tener más restricciones en el futuro por la cuestión de residuos y de... y obviamente eso va a generar que necesitemos más información para el uso de... Y más límites en el uso de herbicidas, y es un poco lo que estamos viendo hacia el futuro. Por eso que, si bien esto surge hoy con un montón de datos que a veces son más difíciles de bajar, en algún momento nos va a permitir funcionar o no, en función de las restricciones que tengamos. Y bueno, ahora José Luis, no sé si me estás escuchando ahí, pero un poco acá lo que me preguntan es cómo ve la implementación en Argentina, algo dijiste, y qué te falta para implementarlo acá, qué datos necesitas de acá. Pues por lo que estamos viendo, ¿vale? La posibilidad de implementación del sistema puede ser global, ¿vale? Porque los parámetros que definen la eficacia de los herbicidas, pues, temperatura, humedad y demás, los tenemos cuantificados. Simplemente necesitamos datos de eficacia de ensayos. De hecho, podríamos montar un prototipo de IPM-WISE solo con datos generados de forma local, y lo único que habría que hacer sería validar si esas recomendaciones se adaptan en condiciones de Argentina, ¿vale? Pero con trabajo que ya está hecho, que al fin y al cabo es recopilar toda esa información que ya se tiene, se podría montar un prototipo, porque lo que son los parámetros pues, de cómo varía la eficacia de los herbicidas según la humedad del suelo, humedad del ambiente, temperatura, mecanismo de acción y demás, esos ya los tenemos porque hemos visto que son comunes a nivel global. Interesante. Acá otra vez vuelvo acá Eduardo con otra pregunta, que es este año se vio una demora en la emergencia de una especie como es ramanera en los barbechos, aún en suelos que tenían humedad. Hubo un retraso prácticamente un mes en la emergencia. Desde el modelo mental que uno tiene de emergencia, pasó algo ahí que es difícil de explicar. ¿Qué es lo que puede haber pasado? Esta mañana estaba leyendo un trabajo muy lindo de Amaranthus, el estado ambiental de la madre se refleja en lo que se llamaría acá dormición transgeneracional. El estado que vivió la planta madre en el momento de producción de la semilla queda fijado en el embrión de la semilla y en las cubiertas. De manera que en el caso concreto de Amaranthus, que es lo que leí de Palmeri, diría que hay que ir al campo más veces. No nos fiemos de los modelos de germinación que nos dijeron antes de la sequía terrible que hemos tenido este año y los dos anteriores un poco menos. De manera que cuando no sabemos algo, lo mejor es ir al campo. De nuevo, machaco con lo mismo. Hay que ir al campo. Por más que tengamos drones, que tengamos camionetas, hay que ir al campo. Más agronomía. Bueno, una más ahí para José Luis y terminamos. José Luis, ¿cómo llegan al productor o al asesor? ¿Cuál es el modelo de negocio o de llegada de la universidad con el producto al cliente final? En España lo comercializamos a través de una empresa externa a la universidad, ¿vale? Que sería una spin-off de la universidad, y lo que hacemos es comercializar licencias de uso, ¿vale? Dependiendo del número de consultas anuales que están disponibles para cada usuario, hay un nivel de pago diferente, ¿vale? Pues nos movemos entre la licencia más básica, serían unos 150 euros por año, ¿vale? Pues aproximadamente pues unos $150 al año, y la versión más cara para 5 usuarios con consultas ilimitadas tiene un coste de 1.000 euros al año, ¿vale? Eso sería $1.000.
Ese es el modelo de negocio que seguimos en España. Y en Dinamarca, Alemania y demás es similar, ¿vale? Lo que pasa es que hay unas pequeñas diferencias en lo que sería tipología de licencia y demás, pero básicamente ese es la línea de negocio que seguimos. Bueno, muchas gracias. Un chiste, acá nos quedan yuanes nada más, así que no. Bueno, muchas gracias a todos y muchas gracias. Adiós. Muchas gracias, José Luis. Gracias. Gracias, hasta luego. Producir, crecer, compartir. Es el accionar de AFA, Agricultores Federados Argentinos. Nuestra cooperativa. Es hora de revalorizar lo hecho y celebrar el camino recorrido. AFA, un mundo de 90 años. Hecho entre todos, todos los días. Precision Planting comenzó con una visión de mejorar la agricultura, desarrollando productos innovadores que puedan mejorar el desempeño de tus equipos y al mismo tiempo el rendimiento de tus cultivos.